La discoteca era un animal vivo. Respiraba humo dulce, luces estroboscópicas y un bajo que me golpeaba el esternón como si quisiera sacarme algo que llevaba días conteniendo. Yo venía rota, despechada, con el rímel intacto solo porque todavía no me había dado permiso para llorar. Me apoyé en la barra, pedí algo fuerte sin mirar el nombre y dejé que el hielo me quemara la mano. Había decidido no pensar en él. O, al menos, pensar de otra forma. El vestido era una provocación deliberada. Negro, demasiado corto, demasiado ajustado para una noche en la que había prometido no cruzar ciertas líneas. Me gustaba sentir cómo me miraban sin tocarme, cómo el deseo ajeno me rozaba sin reclamar nada. Era una forma de control. O eso me repetía. Entonces los vi. No entraron juntos, pero se encontraron con una naturalidad que delataba una historia compartida. Él alto, sonrisa ladeada, mirada lenta. Ella con el pelo recogido de cualquier manera, labios rojos como una herida fresca, ojos que sabían observar sin pedir permiso. Me miraron por separado al principio, como si no quisieran delatarse. Yo fingí no darme cuenta. Bebí otro sorbo. Sentí el alcohol deslizarse como una excusa. El despecho es una llave peligrosa. Abre puertas que juraste no tocar. Bailé sola. Primero. Cerré los ojos y dejé que la música me moviera la cadera, el cuello, los hombros. Pensé en el mensaje no enviado, en la llamada que no iba a llegar. Pensé en lo injusto de seguir deseando a quien ya no me elegía. Y fue ahí cuando sentí la presencia de ella a mi espalda. No tocándome, apenas compartiendo el mismo aire. Su perfume era limpio, casi masculino. Abrí los ojos y me encontré con su reflejo en el espejo frente a la pista. Sonrió apenas. Un pacto silencioso. Él apareció después, como si hubiera esperado su señal. Se colocó frente a mí, a una distancia correcta, educada, pero su mirada me desnudó con una precisión que me hizo tragar saliva. No dijo nada. Ninguno dijo nada. La música hacía innecesarias las palabras. Bailamos así, los tres, orbitando una tensión que crecía con cada compás. Yo sentía sus ojos recorriéndome, comparándome, deseándome de maneras distintas. Y me gustó. Me gustó demasiado. No recuerdo quién rozó a quién primero. Tal vez fui yo, con el dorso de la mano contra la suya. Tal vez fue ella, con un paso más cerca, invadiendo mi espacio con una naturalidad insultante. Lo cierto es que el contacto fue mínimo, casi accidental, y aún así me atravesó. Un chispazo. Una decisión. ¿Te apetece salir un momento?, dijo él cerca de mi oído. Su voz era grave, controlada. Miré a ella antes de responder. Asintió, como si ya supiera lo que yo todavía dudaba en admitir. El aire de la calle estaba frío y húmedo. Fumé un cigarro que no necesitaba. Me temblaban los dedos, pero no de frío. Me pregunté en qué momento había dejado de importarme el mañana. Hablamos poco. Nombres, nada más. Historias, ninguna. Había una regla tácita flotando entre nosotros. No arruinarlo con explicaciones. Ella me observaba con curiosidad abierta, sin celos, sin prisa. Yo sentía una mezcla extraña de poder y vulnerabilidad, como si estuviera siendo elegida 2 veces. Volvimos a entrar. La música parecía más lenta, más densa. Bailamos otra vez, ahora más cerca. Su mano encontró mi cintura, la de ella, mi espalda. No era explícito, pero era evidente. Sentí cómo mi cuerpo respondía antes que mi cabeza. Pensé en mi ex, en su indiferencia, en cómo me había hecho sentir pequeña. Pensé en vengarme de una forma íntima y absurda, siendo deseada hasta perder el equilibrio. No tienes que hacer nada que no quieras.
susurró ella, casi con ternura. Asentí, no porque necesitara permiso, sino porque agradecí la advertencia. El baño estaba lleno, así que terminamos en un pasillo oscuro, cerca de la salida de emergencia. El ruido era lejano ahí, demasiado íntimo para un lugar público. Él se apoyó en la pared, mirándome, dejándome el centro. Ella se acercó despacio. Me acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ese gesto doméstico me desarmó más que cualquier otra cosa. Sentí su aliento, el peso de sus miradas. El mundo se redujo a ese rectángulo de sombra. Mi corazón latía en la garganta. Pensé, no debería. Pensé, no quiero parar. El beso fue breve, casi casto, y aún así me hizo cerrar los ojos. No supe quién fue primero. Tal vez los dos. Tal vez yo. El pasillo se volvió insuficiente. Alguien rió a lo lejos. Ella me sostuvo la mano. Él abrió la puerta de emergencia. El aire nocturno entró como una promesa peligrosa. Detrás de esa puerta había más oscuridad, más silencio, más consecuencias. Crucé el umbral sin mirar atrás, con ellos a cada lado, consciente de que esa noche no iba a arreglar nada, pero estaba a punto de complicarlo todo. Y justo cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, supe que ya no había vuelta atrás. La puerta se cerró con un golpe sordo, como si alguien hubiera bajado el telón de una obra que ya no admitía espectadores. El callejón estaba húmedo, iluminado apenas por una farola enferma que parpadeaba con desgana. El ruido de la discoteca quedó atrás, amortiguado, transformado en un pulso lejano que todavía vibraba dentro de mí. Me detuve. No porque dudara, eso ya lo había hecho antes, sino porque necesitaba sentir el peso exacto de lo que estaba a punto de ocurrir. Ellos no me apuraron. Él se apoyó en la pared de ladrillo, cruzando los brazos, observándome con una calma que me desarmaba. No había prisa en sus ojos. Había algo peor: seguridad. Ella se quedó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo atravesar la tela fina de mi vestido. No me tocaba, pero su presencia era una caricia constante, insistente. «Aquí no tenemos que fingir», dijo ella en voz baja. «Ni siquiera contigo misma. Ese fue el primer golpe real, porque yo llevaba semanas fingiendo. Que estaba bien, que no me importaba, que no necesitaba a nadie. Y sin embargo, allí estaba, con las piernas ligeramente temblorosas, el corazón acelerado, deseando ser vista, elegida, tomada en cuenta. Me quité los tacones sin pensar y los dejé a un lado. El asfalto estaba frío bajo mis pies, áspero, real. Un ancla. Ella sonrió al verlo, como si hubiera entendido algo importante sobre mí en ese gesto mínimo. «Mírame», dijo él entonces. Levanté la vista. Su mirada no se movía de mi cara, ni de mi cuerpo, sino de algo intermedio, como si intentara leer lo que no estaba diciendo. Me sentí expuesta de una forma distinta, más íntima que cualquier desnudez. Tragué saliva. «¿Siempre miras así?», pregunté, intentando recuperar algo de control. «Solo cuando quiero recordar una noche entera sin tocarla todavía», respondió. Sentí como el comentario me recorría lenta, peligrosamente. Ella soltó una risa baja, cómplice, y apoyó el hombro contra el mío. Ese contacto mínimo fue suficiente para que mi respiración cambiara. No aparté el cuerpo, no quise. Había una dinámica silenciosa entre ellos que yo empezaba a percibir. No competían, no se imponían. Se observaban, se esperaban. Y ese espacio que dejaban era para mí. Me di cuenta de que no estaba en medio de dos fuerzas opuestas, sino dentro de algo cuidadosamente construido. «Si en algún momento quieres parar», dijo ella, «paramos. Los tres». Asentí. No confiaba en mi voz.
Él se acercó un paso. Solo uno. Lo suficiente para invadir mi campo personal, no lo suficiente para tocarme. Incliné la cabeza hacia atrás sin darme cuenta, como si mi cuerpo supiera anticiparse. Me odié un poco por eso. Me excitó mucho más. Pensé en él, en el otro, en cómo nunca me había mirado así, en cómo siempre había dado por sentado que yo estaría. El despecho volvió a ser y arder, pero esta vez no dolía. Empujaba. Ella levantó la mano despacio, preguntando sin palabras. Le permití tocarme la muñeca. Sus dedos eran firmes, cálidos, seguros. Me recorrió la piel con una lentitud casi cruel, como si estuviera midiendo cada reacción. Yo no retiré la mano. Al contrario, giré la muñeca, ofreciéndole más. «Eres muy consciente de ti», murmuró. «Eso es peligroso». «¿Para ti o para mí?», respondí. Sonrió. «De verdad, esta vez». El callejón empezó a parecerme demasiado pequeño, demasiado cargado. Él lo notó también. Abrió la puerta trasera del edificio contiguo, una de esas entradas de servicio que nadie usa y nadie vigila. Oscuridad. Un olor leve a polvo y metal. Un silencio casi total. Me miraron y entendí que esa era la última pregunta. Entré. El eco de nuestros pasos era lo único que se oía. Subimos un tramo corto de escaleras. Él iba delante, ella detrás de mí. No me tocaban, pero sentía sus cuerpos marcando el ritmo, cerrándome el paso con una intimidad casi obscena. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda. Cada peldaño era una renuncia. Llegamos a un rellano. Una puerta cerrada. Él apoyó la mano en el pomo, pero no la giró. Se volvió hacia mí. «Dime una cosa», dijo. «Solo una». Lo miré, atrapada. «¿Esta noche quieres olvidar o quieres recordar?» Abrí la boca para responder. Y en ese instante sentí la mano de ella deslizarse por mi espalda. Firme, posesiva, como si la respuesta ya estuviera escrita en mi piel. La pregunta quedó suspendida entre los tres. Densa, incómoda, deliciosa. ¿Olvidar o recordar? Sentí cómo se me erizaba la piel bajo la mano de ella, cómo ese contacto lento y decidido me anclaba al presente. Ya había olvidado demasiadas cosas importantes en mi vida. Ya me había borrado por otros. «Recordar», dije al fin, con una voz que no parecía mía. «Quiero recordarlo todo». Él no sonrió. No hizo ningún gesto de triunfo. Simplemente giró el pomo y abrió la puerta, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. El cuarto era pequeño, desnudo, probablemente un antiguo almacén. Una única ventana alta dejaba entrar la luz sucia de la calle. El silencio allí dentro era casi violento después de la música, del ruido, del mundo. Cerró la puerta tras nosotros con cuidado. Demasiado cuidado. Me sentí observada, no juzgada. Elegida otra vez. Ella se adelantó, se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla metálica. Cada movimiento suyo parecía deliberado, consciente de que yo miraba, de que él miraba. Yo seguía en el centro, con el vestido pegado al cuerpo, los pies descalzos, el pulso desordenado. Nadie me tocaba. Y esa espera era lo que más me desarmaba. «Ven», dijo ella tendiéndome la mano. La tomé. Me condujo hasta el centro del cuarto y se detuvo frente a mí. Él se quedó a unos pasos, apoyado contra la pared, como si quisiera ver qué hacía yo cuando no me sentía dirigida. Su mirada pesaba, no invadía, pero exigía. Ella alzó la mano y me tocó el mentón, obligándome a levantar la cara. Fue un gesto íntimo, casi tierno. Sentí un nudo en la garganta que no esperaba.
No estás aquí para complacer, susurró. Estás aquí para sentir. Esas palabras me atravesaron con más fuerza que cualquier caricia. Porque yo había pasado demasiado tiempo confundiendo ambas cosas. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Cuando los abrí, ya no me sentía invitada. Me sentía presente. Real. Deseante. Me deslicé fuera de su mano y di un paso hacia él. Solo uno. Lo suficiente para cambiar el equilibrio del cuarto. Sentí cómo su atención se tensaba, cómo algo oscuro y contenido se activaba en su expresión. No se movió. No todavía. No me mires como si fueras a decidir por mí, le dije, con un hilo de desafío. Mírame como si quisieras saber qué voy a hacer. Eso fue suficiente. El aire se volvió espeso. Ella se colocó detrás de mí, tan cerca que su pecho rozaba mi espalda. No me abrazó. No hacía falta. Su presencia era una afirmación silenciosa. Yo estaba entre dos voluntades que no me empujaban, pero tampoco retrocedían. Sentí algo romperse dentro. Una resistencia antigua. Una culpa heredada. Pensé en mañana. En las explicaciones. En el vacío que vendría después. Y aún así, no me moví. No quise moverme. Él dio finalmente un paso al frente. Y cuando levantó la mano, despacio, sin tocarme aún, supe que esa noche no iba a ser solo un desliz para olvidar, sino una memoria que iba a perseguirme mucho después de que el deseo se apagara. Y justo antes de que su mano me alcanzara, antes de que todo cambiara de forma irreversible, alguien golpeó la puerta. Fuerte. 2 veces. El golpe en la puerta nos congeló solo un segundo. El suficiente para que el pulso se disparara y luego algo se encendiera. «No es para nosotros», dijo él en voz baja, sin apartar los ojos de mí. Y entonces su mano me alcanzó. No fue delicada, tampoco brusca. Fue decidida, abierta. Me tomó del cuello y me atrajo hacia él sin preguntarme nada más. El beso no tuvo nada de tímido. Fue húmedo, profundo, de esos que no buscan gustar sino reclamar. Le mordí el labio inferior sin pensar, con rabia acumulada, con hambre vieja. Sentí su respiración cambiar, su cuerpo responder contra el mío. Duro, evidente, sin pudor. Detrás de mí, ella no se apartó. Al contrario. Sus manos encontraron mis caderas y me sujetaron con firmeza, como si me ofreciera. Como si me colocara exactamente donde quería verme. Me arqueé sin querer, atrapada entre ambos, con su boca devorándome y las manos de ella deslizándose sin prisa, pero sin inocencia, bajo el borde de mi vestido. «Así», murmuró ella. «Déjate». Y me dejé. Su mano se coló entre mis muslos con una naturalidad insultante. No buscó permiso, buscó reacción. Y la tuvo. Sentí el contacto directo, íntimo, descarado, y se me escapó un gemido que intenté ahogar en la boca de él. Él lo notó. Sonrió contra mis labios, sucio, satisfecho, y me besó más fuerte, como si quisiera callarme a base de lengua y dientes. «Joder», susurró. «Mírate». Me tocaban los dos, sin coordinación explícita, pero con una armonía que me desarmaba. Ella me metía mano con una precisión deliciosa, lenta donde dolía, firme donde hacía falta. Él bajó la mano por mi espalda, apretó, me acercó más a su cuerpo, dejando que sintiera exactamente cuánto me deseaba. No había penetración, no hacía falta. Todo estaba ahí, a punto, vibrando. El golpe en la puerta volvió a sonar, más fuerte. «Tenemos que parar»,
dijo ella cerca de mi oído. Pero su mano no se apartó. «Oh, no», respondí yo, con la voz rota, sorprendida de escucharme. Él soltó una risa baja, peligrosa, y me mordió el cuello, dejando una marca que iba a durar más que esta noche. Sentí cómo ella se detenía un segundo. No por miedo, sino por decisión. «Esto ya no es una locura», dijo. «Es una elección». La puerta volvió a temblar. Y entonces, él me separó de golpe. Apoyó la frente en la mía, respirando agitado. «Si seguimos», dijo, «no va a ser aquí, y no va a ser rápido». Me miraron los dos, despechada, excitada, temblando, con el cuerpo todavía ardiendo donde sus manos habían estado. Y supe que la verdadera pregunta no era si quería seguir, sino cuánto estaba dispuesta a perder esta noche. No respondí de inmediato. El cuerpo todavía me ardía donde me habían tocado, donde me habían leído sin pedir permiso. La puerta dejó de golpear. El silencio volvió a instalarse, espeso, incómodo, cargado de promesas. «No quiero irme», dije al fin, «pero tampoco quiero esconderme». Ella me miró con algo parecido al orgullo. Él, con hambre. «Entonces ven», dijo ella. «Pero ven sabiendo lo que haces». Salimos por la escalera trasera. Él iba delante, abriendo camino. Ella no soltó mi mano en ningún momento, como si temiera que me arrepintiera si me dejaba sola conmigo misma. El coche estaba aparcado a media calle, oscuro, discreto. Subimos sin hablar. El portazo sonó definitivo. Dentro olía a cuero y a tensión contenida. Él arrancó sin mirarnos. Ella se giró hacia mí en el asiento trasero. Me estudió despacio, como si quisiera memorizar mi cara antes de desordenarme la vida. Luego se inclinó y me besó. No fue suave. Fue lento, profundo, deliberado. Un beso de esos que no buscan permiso, sino rendición. Le respondí con la misma intensidad, con la misma falta de pudor. Sentí su mano subir por mi muslo, decidida, sin rodeos. Volví a gemir, esta vez sin intentar esconderlo. «Te gusta sentirte así», susurró contra mi boca. Deseada. Usada con cuidado. No lo negué. El coche se detuvo en un aparcamiento casi vacío. Él se giró entonces. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Baja», dijo. «Los dos». El aire nocturno nos envolvió otra vez. Me apoyó contra el coche, sin brusquedad, pero sin dudas. Me besó como si hubiera esperado demasiado. Yo le devolví el beso con uñas, con dientes, con rabia. Ella se colocó a mi lado, me sostuvo la cara entre las manos y me obligó a mirarla mientras él me recorría por encima del vestido, sin pudor, marcando territorio, haciéndome consciente de cada reacción. «Mírate», dijo ella. «Esto también eres tú». Y lo era. Nunca me había sentido tan expuesta, ni tan dueña de mi deseo. Cuando él se apartó apenas, respirando hondo, supe que lo que venía ya no iba a ser improvisado, que no iba a ser rápido, que no iba a ser una simple noche para olvidar a otro. Ella me tomó de la mano otra vez. «Si seguimos», dijo, «no será solo esta noche». Los miré a los dos. Sentí el peso de esa promesa, el vértigo, la excitación que no se apaga con el cuerpo, sino que empieza ahí. Asentí. Y entonces él abrió la puerta trasera del coche. La puerta trasera del coche se abrió con un gemido metálico, y por un segundo dudé. No por miedo, por conciencia, porque sabía que ese gesto sencillo, inclinarme y entrar, era una línea que no se cruza sin pagar algo después. Entré.
El interior era estrecho, oscuro, cargado de ese olor inconfundible a piel caliente y decisiones mal pensadas. Me senté primero. Ella entró detrás, cerrando la puerta con un cuidado casi ceremonial. El ruido del mundo desapareció. Quedamos los tres dentro de una cápsula demasiado pequeña para tanta tensión. Él tardó unos segundos más. Lo suficientes para hacernos esperar. Cuando finalmente entró por el otro lado, el coche se hundió apenas por el peso de su cuerpo. Nos miró a las dos sin decir nada. Yo tenía el corazón desbocado, la respiración irregular, el vestido ya arrugado como si hubiera pasado algo más de lo que realmente había pasado. Y sin embargo, mi cuerpo seguía pidiendo. Ella fue la primera en tocarme, no con prisa, no con torpeza. Me pasó la mano por el muslo desnudo, subiendo despacio, como quien recuerda un camino que ya ha recorrido otras veces. Me separé un poco sin pensar, ofreciéndome, y sentí cómo sonreía contra mi cuello. «Mírate», susurró. «Ni siquiera intentas disimularlo». No quise, no esa noche. Él se inclinó desde su asiento y me besó otra vez, profundo, posesivo, con una mano firme en mi nuca. El beso tenía algo distinto ahora, menos hambre inmediata y más intención. Como si quisiera marcarme la boca para que no pudiera besar a nadie más igual después. Yo le devolví el gesto, le mordí el labio, dejé que el sonido escapara entre nosotros sin pudor. La mano de ella siguió subiendo, sin entrar en detalles, sin invadir del todo. Lo justo para que mi cuerpo reaccionara, para que el deseo se me subiera hasta la garganta y me obligara a separarme del beso para respirar. «Joder», murmuré, sin pensar, sin elegancia. Ella rió bajito. Él apoyó la frente en la mía. «Eso», dijo. «No pienses». El coche se volvió demasiado pequeño, demasiado cargado. Cada movimiento parecía amplificado, cada roce tenía consecuencias. Yo estaba entre ellos, sostenida, tocada, observada. No era pasiva, tampoco dominante. Era el centro de algo que me superaba y, aún así, me pertenecía. Pensé en mañana otra vez, en despertarme sola, en la memoria pegajosa de esta noche, en si podría mirarme al espejo sin sonreír, o sin temblar. Ella me acomodó el pelo detrás de la oreja con un gesto inesperadamente íntimo. Ese detalle casi me rompe. «Después de esto», dijo, «no vas a poder fingir que no te gusta cruzar límites». La miré. Luego lo miré a él. «Nunca he sabido fingir bien», respondí. Él abrió la boca para decir algo, pero en ese momento su teléfono vibró. Una vez, luego otra. Se tensó. Miró la pantalla sin que yo pudiera verla. El silencio volvió a apoderarse del coche. Esta vez, distinto. Más serio. Más real. «Tenemos que parar un momento», dijo. Mi cuerpo protestó antes que mi cabeza. Ella no apartó la mano, pero tampoco la movió. «¿Parar o posponer?», pregunté con la voz aún rota. Él levantó la vista. Su expresión ya no era solo deseo. «Eso», dijo, «depende de si esta noche quieres que sea un secreto o el principio de algo que no se puede deshacer». Y supe que la verdadera consecuencia aún no había empezado. El coche volvió a cerrarse a nuestro alrededor como una confesión. Nadie habló. Ya no hacía falta. El silencio estaba cargado de respiraciones irregulares, de miradas que sabían exactamente qué iban a pedir. Él fue el primero en tocarme esta vez. No con la urgencia de antes, sino con una calma peligrosa.
Me tomó de la cadera y me atrajo hacia él hasta que sentí su cuerpo reaccionar sin disimulo. No se apartó. Al contrario. Quería que lo notara, que lo entendiera. «Ven aquí», murmuró. Obedecí sin pensar. Me senté a horcajadas sobre él, lenta, consciente de cada centímetro de contacto, de cómo el vestido se subía sin que nadie lo empujara. Sus manos se deslizaron por mis muslos desnudos, firmes, abiertas, sosteniéndome como si ya no hubiera marcha atrás. Me besó con hambre contenida, con una boca que ya no pedía permiso. Le devolví el beso con la misma falta de pudor, dejando que el sonido se escapara entre nosotros. Ella nos observaba. Y luego se acercó. Su mano se posó en mi espalda, descendió despacio, marcando el camino, hasta encontrar el punto exacto donde mi cuerpo ya estaba demasiado despierto para fingir. Me estremecí. No apartó la mano, tampoco aceleró. Me sostuvo ahí, en ese borde delicioso donde todo tiembla. Así, susurró. Justo ahí. Sentí cómo él respiraba más hondo bajo mí, cómo sus dedos se tensaban en mis muslos. No había palabras bonitas, no había promesas, solo cuerpos encontrándose, probándose, reconociéndose en la oscuridad. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente en su hombro, y fue entonces cuando ella se colocó detrás de mí. Sus labios rozaron mi cuello, apenas lo suficiente para hacerme gemir. Una mano suya se coló bajo el vestido con una intención que ya no era juego, era decisión. El coche se llenó de movimientos lentos, de jadeos ahogados, de manos que sabían exactamente dónde ir sin necesidad de explicaciones. Todo estaba ocurriendo. Todo estaba a punto de ir más lejos. Y justo cuando el ritmo cambió, cuando sentí que ya no había vuelta atrás, él me sujetó la cara con ambas manos y apoyó su frente en la mía. «Esto no se queda aquí», dijo, con la voz rota. «Y tú lo sabes». Ella no se apartó. Su cuerpo seguía pegado al mío, sosteniéndome, manteniéndome justo en ese punto insoportable. Cerré los ojos, porque sabía que lo que venía después ya no era una sugerencia. Era otra historia. Una que no termina aquí. Continúa donde todo se consuma. Patreon.